Hola Fisgones, bienvenidos a su canal de noticias favorito. Hoy, en nuestro primer programa, les queremos agradecer a todos ustedes por su gran apoyo en nuestras redes sociales con nuestra revista, que le ha permitido a este equipo aventurarse en este nuevo formato de noticiero en su primera edición. Espérenos todos los sábados a partir de la 1 p.m. con más videos sobre la actualidad del país. Ahora, sin más, vamos con las noticias. Fisgones, les traemos una buena noticia para la economía mexicana, y es que el Banco Mundial predijo nuevamente que la economía mexicana no crecerá más allá del 3%, una cifra que desde hace mucho el país no ha podido superar, pero al menos ya hemos logrado pasar la posibilidad de tener un número negativo o un número demasiado bajo que declare estancamiento. Aún así, esperamos el país pueda crecer más y que el presidente pueda cumplir su promesa de crecimiento de un mínimo del 5%. Y ahora, Fisgones, les traemos las noticias sobre la más grande petrolera y más ambiciosa apuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que Pemex, la empresa paraestatal más endeudada hasta el cuello que aún quiere salvar el presidente, el día de ayer, viernes 14 de enero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció la conclusión de sus actividades para el rescate de Pemex a partir de las inversiones dispuestas por el presidente en turno. Primero, Rogelio Ramírez de la O, secretario de esta dependencia, anunció un refinanciamiento de la deuda de Pemex para reducir la presión fiscal que tiene la petrolera, con el objetivo de reducir en 3.200 millones de pesos la deuda de la paraestatal. En segundo lugar, se disipó en 10.500 millones la presión financiera y por último se comprimió el diferencial de tasa que pagaba Pemex sobre la tasa del soberano en 5 puntos base. Posteriormente, Ramírez de la O aseguró que esto no comprometería el gasto público ni representaría un recorte presupuestal. Pero a este punto debemos preguntarnos si las acciones del presidente no son sueños guajiros que no van a llegar a Pemex a ningún lado y por el contrario, al final del día tengamos que volver a la opción del gobierno priista del expresidente Enrique Peña Nieto, es decir, privatizar el mercado de Pemex. Y es que los problemas de la petrolera no son pocos. Llevan una larga cantidad de años anunciando números rojos y sus maquinarias son poco eficientes, así como altamente contaminantes, en contraste con la tecnología más usada recientemente en la industria. Para resolverlo, Pemex necesita modernizarse, lo cual no solo va a costar, sino que va a representar un nuevo adiestramiento para los operadores, lo que no solo vuelve a costar dinero, sino tiempo, cosa que la empresa ya no tiene con su cada vez más y más grande deuda. Por otro lado, expertos apuntan que los problemas de la empresa pueden verse ampliamente reducidos tras una reforma fiscal. Fluvio Ruiz Alarcón, exconsejero de Pemex, indicó que el régimen puede inyectar respiros a la petrolera, pero mientras no cambien las obligaciones fiscales de la empresa, no va a cambiar de lleno la situación, porque Pemex vive una gran contradicción, y es que mientras más decrece el precio del petróleo, más aumentan sus contribuciones fiscales a las arcas del Estado, lo cual es contradictorio con lo que se esperaría. Si hay una disminución del precio, lo que más se espera es que las contribuciones que tenga que hacer Pemex bajen. Fisgones. Como sabemos, desde el inicio de la pandemia del llamado COVID-19 han pasado casi 2 años y para inicios de 2022 parece ser que la cosa aún continúa lamentablemente a peor, ya que por un lado, para el 11 de enero de este año se alcanzó la cifra récord de contagios, que cada día aumenta más y más. Cada día se rompe nuevamente el récord de contagios, pero para el 11 de enero los casos de contagios eran 44.678 casos nuevos, según los datos de la Secretaría de Salud. Ahora bien, también tenemos la desafortunada suerte de que además se presentan nuevas variantes del propio COVID-19, como una de ellas llamada Omicron. Por otra parte, el doctor Hugo López Gatell recomendó
en la misma conferencia mañanera que se anunció esto, en la que el mismo presidente dijo que por segunda ocasión está enfermo de COVID-19, que si tú, señora trabajadora, amigo o amo de casa, presentas síntomas de COVID-19, no acudas, repito, no acudas a hacerte la prueba y mejor quédate de plano en casa y asume que ya tienes COVID-19. Esto debido a la falta de pruebas de COVID-19 en el país, resultado de la escasez a nivel mundial que se presenta producto de una nueva ola de contagios que está sucediendo en muchas partes del mundo. Aún así, debemos recordar que por el contrario, en otros países se han puesto a recomendar hacerse la prueba ante cualquier sospecha, e incluso Estados Unidos el gobierno pactó con las aseguradoras privadas para que se cubran hasta 8 pruebas por persona al año. En fin, suena como un nuevo invento del gobierno para suplir sus deficiencias administrativas que hasta ahora no han podido consecuentar los efectos de la pandemia. Así que ya saben, fisgones, resguárdese y sigan las medidas sanitarias que nos recomienda la Secretaría de Salud. Y ahora, en noticias internacionales, continúa la escalada de tensiones entre Rusia y Ucrania. Desde finales del año pasado, las tensiones entre estos dos estados del este europeo siguen al alza después de que en diciembre se diera a conocer la presencia de importantes números de fuerzas rusas en la frontera con Ucrania. Grandes movilizaciones de batallones del ejército ruso se acercan a la frontera y grandes partes del armamento y artillería ya están presentes en los alrededores de Ucrania. De igual manera, las esperanzas de la resolución al conflicto se basaron en las negociaciones a comienzo de este año en Ginebra, Suiza. Sin embargo, no se ha llegado a ninguna solución. Y más que nada, todos han salido de la mesa disgustados. Rusia acusa a Ucrania de inventarse una propaganda antisoviética en contra suya. Mientras tanto, los ucranianos dicen estar al borde de una invasión inminente de parte de Rusia, que quiere anexarse las regiones del Donbass, que representan la mitad del país. La mitad de Ucrania puede ser anexada por Rusia próximamente. Los ucranianos destacan que la fecha indicada sería para finales de enero, principios de febrero, cuando se presente la oportunidad. Los ucranianos dicen que no están preparados para una invasión de tales magnitudes y que ante una invasión así podría presentarse la desaparición total del Estado. Ucrania ha intentado desde todos los ángulos mejorar el ejército y presentarse como un hueso duro de roer para la actual Rusia. Pero cabe mencionar que independientemente de los esfuerzos que se hayan presentado, Rusia actualmente no solo duplica, quintuplica la cantidad de ejército que tenga Ucrania disponible. Y ya actualmente en la frontera se encuentra el total de la mitad del ejército ucraniano. Es decir, que actualmente Rusia ya movilizó la cantidad suficiente para igualar la mitad de los efectivos disponibles por los ucranianos. La frontera actualmente no tiene ningún problema y no habría ninguna necesidad de aumentar de esta forma tan considerable el ejército en la frontera con Ucrania. Entonces, la pregunta es, ¿qué busca Rusia además de la anexión del Donbass? Muchos expertos aseguran la invasión y muchos de ellos aseguran que Rusia no va a retroceder ante la posibilidad de invadir la región que ellos consideran propia y que nuevamente va a haber una elección fingida que terminará por legalizar la unión del Donbass con Rusia. Por su parte, los rusos aseguran que no buscan ningún tipo de invasión y que solo buscan asegurar que la OTAN no anexará a la organización ninguna nación que colinde con las fronteras rusas. Es decir, no quieren que Ucrania pueda pertenecer a la OTAN.
porque la Ucrania actual colinda con las fronteras rusas. Entonces no quieren a ninguna nación que esté dentro de la OTAN cerca de sus fronteras. Aseguran que este es su único objetivo y que quieren lo mismo para Georgia y Armenia. Es decir, que ninguna de estos estados pueda pertenecer a la OTAN y que con esta garantía, que si la OTAN garantiza que efectivamente ni Ucrania, ni Armenia, ni Georgia pueden ingresar a esta organización, Rusia simplemente hará las maletas y se irá de la frontera con Ucrania. ¿Será cierto? No lo sabemos. Lo descubriremos en los próximos meses y esperamos todo se resuelva de la mejor manera. Aunque ciertamente no esperamos nada bueno del ego de Putin. Y bueno, fisgones, eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que si les agrada nuestro contenido, por favor, ayúdenos suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones para que estén atentos a más de nuestro contenido informativo. También recuerden dejar su like, sus comentarios y compartan para llegar a más personas con nuestro contenido. Sin nada más que decir, nos despedimos. Chao y bonita semana.